Esto es Conexionistas y esta es una entrevista más. Esta vez, como podrán ver, está conmigo Fernando Pescador, nos ayuda en Conexionistas, es colaborador de Conexionistas en temas de seguridad, pero pues él también que está colaborando en este esfuerzo que estamos haciendo por conocer pues a los candidatos, ¿no? Ha habido mucha satanización del proceso, se han dicho muchísimas cosas y nosotros tomamos la decisión de pues platicar con ellos, saber quiénes son, a qué se dedicaban antes, cuáles son sus motivaciones y obviamente tener una, ¿cómo se llama? Pues una perspectiva mejor, ¿no? La reforma judicial, para bien o para mal, ahí está, es lo que vamos a tener, es lo que vamos a usar los próximos años. Entonces, como ciudadanos, lo que nos corresponde a nosotros es informarnos y buscar cuáles son nuestras mejores opciones. Y está con nosotros, está Francisco Martínez Cruz, quien es candidato, a ver si lo digo bien, candidato a juez de distrito en materia administrativa en el Distrito Judicial Electoral número 3. Esto es allá en la Benito Juárez y el norte de la alcaldía de Álvaro Obregón. Y bueno, Fernando, pues te dejo a ti los micrófonos. Adelante, por favor. Claro que sí, gracias Armando, a todos nuestros, pues quienes cotidianamente aquí visitan el canal de Conexionistas, pues le damos la bienvenida al maestro Francisco Martínez Cruz y bueno, sin más dilación, pues coméntenos, candidato, pues quién es usted y cuál es su trayectoria. Claro, muchísimas gracias por la invitación, Fernando, Armando. Es un gusto estar con ustedes. Em, mi nombre es Francisco Martínez Cruz. Yo soy candidato a juez de distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México, eh, en el Distrito Judicial Electoral 3, que pues está integrado, ya lo había comentado Armando, por el Distrito Federal 15, que es toda la alcaldía Benito Juárez y el distrito electoral 16, que corresponde a la parte norte de Álvaro Obregón. Em, es un poco a lo mejor complejo entender esto, porque además los distritos electorales judiciales federales no corresponden a los distritos judiciales electorales locales. Entonces sí es un poquito complicado, pero bueno, ya de esto a lo mejor vamos a platicar después. Em, ¿Quién es Francisco? Bueno, yo soy abogado por la UNAM. Tengo una maestría en filosofía política, otra en ciencia política. Actualmente trabajo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sala especializada, y tengo más de 13 años de experiencia en el servicio público. Antes de estar en la sala especializada, estuve en la Secretaría de la Función Pública, también estuve en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, también en la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y pues también todo esto lo he combinado al mismo tiempo con la academia. He dado clases en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Universidad Intercontinental y actualmente doy clases en la Universidad Iberoamericana. Em, y bueno, esto es lo que podría contar más o menos brevemente de mí. Voy para la materia administrativa, para ser juez de distrito en materia administrativa. Y estos jueces son relevantísimos porque son prácticamente la primera instancia del Poder Judicial Federal. Es la primera instancia y no solamente es eso, sino que los temas que se ven en un juzgado de distrito en materia administrativa son, son muchos, son múltiples. Se pueden ver ahí desde la cuestión de si uno requiere medicamentos y que va al seguro y el seguro no se los proporciona, incluso cuestiones relacionadas con el derecho al agua, que luego el agua llega en una muy mala calidad que nos puede poner en riesgo nuestra vida y también incluso cuando nos cortan la luz, porque también a través del corte de la luz se puede poner en peligro nuestra vida. Hay medicamentos que requieren refrigeración. Y lo vimos también con la COVID, que hay aparatos que nos mantienen con oxígeno y que funcionan con la corriente eléctrica.
Y si de pronto llega la comisión y por cualquier razón nos la corta, bueno, pues está poniendo en peligro nuestra vida. Pero no solamente tratándose de mexicanas y mexicanos quienes podemos hacer uso de este juicio de amparo, ¿no? Que es a través del juicio de amparo, a través del cual conocen estos jueces, sino también cualquier persona migrante, ¿no? Puede también recurrir a este tipo de juicio para también que se salvaguarden los derechos que tienen como personas humanas que se encuentran aquí en nuestro país. Gracias, maestro Francisco. Quizás un tema interesante es el que acabas de tocar, que fue tu paso por la función, la Secretaría de la Función Pública, porque como muchos sabemos ya, pues con el cierre, la cancelación del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia, y pues ahora esas funciones pues van a lo que en su momento fue la función pública. Y te pregunto esto porque pues precisamente un juez también en materia administrativa pues tendría que ver cuestiones de transparencia, ¿no es así? ¿Que nos puedes platicar algo en ese sentido? Claro, eh, desde luego que esto pues amerita pues una gran reflexión, porque la Secretaría de la Función Pública, que ahora tiene otra denominación, eh, pues su propósito es revisar, ¿no? Cómo se están, digámoslo así, en términos muy generales, cómo es que se están comportando los servidores públicos, las y los servidores públicos, y qué tan bien están ejerciendo la función, ¿no? Para poder servir a todas las personas. Cuando yo estuve en la Secretaría de la Función Pública, me tocó un momento en el que se hizo mucho énfasis en el combate a la corrupción. La corrupción es un problema no solamente de las instituciones públicas, sino también de las instituciones privadas. Lo tenemos en todas partes. Entonces, em, al menos lo que yo les puedo decir es que em, es posible también tratar de analizar qué es lo que pasó, qué es lo que ha pasado con el Poder Judicial en términos de corrupción. Y me parece que ahí es algo que a veces a muchos colegas como que les cuesta trabajo aceptarlo, ser autocríticos, ser críticos con la propia institución. Es cierto que el tema de la corrupción, insisto, está en todos lados. Y a lo mejor habría personas que digan, bueno, pues si el propósito con esta reforma era em, combatir la corrupción, bueno, pues podrían haber empezado con el Poder Ejecutivo, con la Administración Pública Federal. Bueno, es cierto, pero lo cierto es que también tenemos el Poder Judicial y donde hay también muchísima corrupción que se tiene que atacar, que se tiene que atender. Y bueno, en cuestiones de números, podríamos decir que no son datos del gobierno federal, no son datos, digamos, que se hayan generado aquí en México, sino de acuerdo con Transparencia Internacional, conforme al índice de percepción de la corrupción 2024, pues México está en el número 140 de 180 países evaluados, lo cual es una calificación terrible. Y de acuerdo con Transparencia Mexicana, uno de los factores que pueden explicar esta pésima calificación es la impunidad que permiten los tribunales. Y le seguimos rascando y vamos a seguir encontrando más cosas. En 2017, se acordarán, el consejero Felipe Borrego, miembro del Consejo de la Judicatura, presentó un informe donde decía que 500 jueces y magistrados tenían desde uno hasta 16 familiares dentro del Poder Judicial. Entonces, no, digamos, creo que sí, esto es grave y tenemos que sí ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, creo que ni todo estaba tan mal en el Poder Judicial, pero tampoco todo estaba tan bien. Y bueno, creo que volviendo a lo que me preguntabas, ¿no? El tema de la desaparición del INAI y que eventualmente también estos jueces van a tener que resolver, bueno, es cierto,
Y creo que se va a tener que hacer uso de todas las herramientas jurídicas que se han desarrollado, pues para garantizar el derecho de acceso a la información pública que tenemos todas y todos los mexicanos. Creo que si estamos participando en este proceso, pues es también porque tenemos la convicción de que podemos hacer realidad y que podemos em, hacer respetar, garantizar los derechos de todas y de todos. Insisto, y uno de ellos es el derecho de acceso a la información pública, que para mí es una de las claves, una de las piedras angulares, por así decirlo, de toda la democracia. Sin información no podemos tener opinión pública, y sin opinión pública no podemos tener una democracia como tal. Muy- Gracias, muy interesante. Eh, Armando, ¿alguna pregunta? Sí, 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 sí. A mí me gustaría preguntarle una cosa muy sencilla. El proceso ha sido sumamente, ¿cómo se llama? Pues analizado y mucha gente ha dicho que pues es lo peor que nos puede haber pasado, ¿no? Sin embargo, pues obviamente hay gente de mucha calidad allá adentro que está tratando de conseguir un puesto de elección popular. ¿Qué motiva? ¿Qué lo motiva a una persona como Francisco Martínez a decir, yo voy porque voy? Quiero llegar porque quiero hacer algo, quiero cambiar, quiero mejorar, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. ¿Qué lo motiva? Voy a empezar diciéndote lo siguiente, que yo era de las personas que no quería participar, sí, y que me, Ajá. me- me terminé convenciendo ya casi al último momento. Y la razón para mí de, digamos, al principio como de resistirme a participar en el proceso fue básicamente que yo veía las reglas, cómo iba a ser las campañas, cómo iban a ser las campañas, y para mí se me hace un tanto complejo Ujú. estando trabajando en la sala especializada del Tribunal Electoral, pues uno se da cuenta de cómo se llevan a cabo las campañas. Desde luego que esas campañas no son como las campañas tal y cual las conocemos, son muy diferentes. Pero tan solo el hecho de ver que no iba a ser posible tener un financiamiento público, pues ya eso era pues un tanto como complejo. Entonces, por esa razón, esas razones, ¿no? De ver cómo iba a ser el desarrollo de las campañas, yo decía, es que esto va a ser medio complicado y mejor no. Pero también me di cuenta de que había muchas personas muy capaces que no estaban dispuestas a participar. Entonces yo dije, bueno, si esa es la tendencia, pues yo no sé quiénes van a llegar a los cargos. Entonces, yo dije, bueno, creo que sí es importante que asumamos nuestra responsabilidad cívica como profesionistas que somos y tratemos de que estas elecciones, este nuevo poder judicial, pues funcione. Entonces, una cuestión de responsabilidad cívica fue lo que me llevó a decidir, vamos a participar. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando trabajaba en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en una época en la que se destaparon muchísimos escándalos de corrupción del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, platicaba con mi jefe y justo sobre esta situación. Y él nos decía a unos compañeros y a mí, nos decía, pues este es el México que les va a tocar arreglar, jóvenes. Y entonces yo dije, sí, así, digamos, muy quitado de la pena, le contesté, pues es el México que ustedes nos dejaron. Entonces, haciéndome cargo de esas palabras que dije hace muchos años, pues también pienso yo en mi sobrino, pienso en mis futuros hijos, en las personas que no han nacido, en mis propios alumnos, y lo que digo es, yo no quiero que después me reprochen y me digan, oye, ¿y tú qué hiciste para que esto funcionara? ¿No? O qué hiciste para evitar, ¿no? A lo mejor que el resultado fuera negativo. Entonces, yo quiero decir, bueno, pues sí, yo salí a hacer campaña, yo estuve acudiendo a medios de comunicación, traté justo de invitar a la gente a votar y hacerle ver que estas elecciones son muy delicadas, son muy importantes y que nos estamos jugando
nuestro patrimonio, la protección de nuestros derechos e incluso, también lo he sostenido así, la integridad de nuestras familias. Porque en el caso de los jueces penales, cuando resuelven que una persona es culpable, pues entonces si esa persona resulta que es la fuente principal de económica de la familia, pues la familia pues empieza a desintegrar. Entonces, sí tiene un efecto grave en nuestras familias y creo que esto es algo que todos y todas tendríamos que ser muy conscientes, ¿no? Para poder participar. Entonces, insisto, volviendo a tu pregunta, Armando, para mí fue una cuestión de responsabilidad cívica, ¿no? Ante nuestra comunidad, de tratar de tener unas buenas instituciones y de que esto funcione. Muy bien. Gracias, candidato. Una preguntita ahorita que comentabas. Evidentemente la materia administrativa, como ya nos expusiste, pues es amplia, ¿no? Eh, eh, creo, esa es mi percepción, eh, con este tema del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio que se va pues a renegociar, replantear, en fin, en breve, en estos meses, es muy viable que entonces algunos temas puedan llegar pues precisamente en materia administrativa, ¿no? A los nuevos jueces. Si es así, ¿cómo puedo operar? Puede, de entrada pensaría que a lo mejor sí, habría que analizar como qué tipo de temas podrían ser, pero recordemos que también hay unos jueces que se encargan pues de la competencia económica, ¿no? Que a lo mejor ahí podría ser un poco más relacionada el impacto, ¿no? Y que tendría que ver, pero desde luego que pues a lo mejor podría llegarse a plantear algún tema, ¿no? Insisto, dado que esto es sumamente amplio, habría que analizar el caso concreto. Ahorita no tengo así como un ejemplo muy directo, ¿no? Que pudiera eh, 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 pues ser motivo, ¿no? De conocimiento de un juez de distrito en materia administrativa. Muy interesante. Pues ya para finalizar, el tiempo nos está correteando. Aquí y perdón que insista sobre lo mismo, sobre la forma en que la gente está percibiendo el proceso. Yo he tenido incluso discusiones con gente que dice que no vale la pena salir a votar, es una pérdida de tiempo, ya está dado, ya está resuelto, ya se saben quiénes son, lo único que necesitan es tener las urnas llenas. Francisco Martínez, ¿qué le dirías a esta gente? Yo les diría más bien que no es así, que estando platicando, encontrándome con personas en las calles, de pronto dicen lo mismo, pero también todas y todos han coincidido en algo, que están haciendo sus acordeones, ¿no? Le llaman el acordeón. Sí, ¿No? Están haciendo, y justo creo que el hecho de que la gente esté preguntando, esté indagando, eso es un muy buen sí. signo, ¿no? Eso nos habla de que entonces, pues no es tan cierto de que todo esté ya dado, o que ya todo esté acordado. Porque a lo mejor, si fuera así, pues lo que a lo mejor cabría esperar es que haya una indicación, digámoslo así burdamente, ¿no? Desde arriba, que diga, pues van a votar por fulano, sotano. Y la verdad es que no es así. Entonces, eh, eh, muchos colegas, muchas personas que están también haciendo campaña, pues si ya supieran que efectivamente ya todo está decidido, pues como para qué estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que no es así. Creo que cabe la esperanza de que efectivamente se elijan muy buenos perfiles, que haya una muy buena integración del Poder Judicial y por eso creo que vale la pena continuar en esto y que todas y todos nos pongamos a investigar quiénes son las personas. Ya queda poco tiempo, ¿no? Quedan escasas 2 semanas, menos de 2 semanas Ujú. de campañas, pero hay muchísima información que ha circulado en Internet. Está el sitio de Conóceles del INE, están los sitios electrónicos de los institutos electorales locales, hay que utilizarlos. Sé que a lo mejor esto puede generar pues críticas de, oye, pero pues es que no todos tenemos acceso a Internet, no todos tenemos acceso a un celular, ¿no? Que nos permita ver todo eso. Y lo he visto porque hay personas de la tercera edad que quieren votar, pero como que no le entienden muy bien incluso a cómo están diseñadas las boletas. Esto es gravísimo.
Sabemos perfectamente que no va a haber boletas traducidas en lenguas indígenas. Sabemos que no va a haber boletas en braille para que las personas puedan votar. Eso lo sabemos perfectamente y eso creo que es algo que se tiene que corregir. Pero bueno, em, también lo he sostenido que si esas elecciones son complejas, creo que también tiene que ver con la estructura del propio Poder Judicial, que el Poder Judicial es muy complejo. Claro, Y mi pregunta es, ¿tendría que ser así? ¿No podríamos simplificarlo un poco más, de tal forma que todas y todos entendamos qué hacen las personas dentro del Poder Judicial? claro, Y no es ninguna concesión. Me parece que es un derecho que tendríamos que tener todas y todos. Son cosas públicas, nos importan a todas y a todos. Tendríamos que esforzarnos por hacer esto muchísimo más claro. No tendría por qué el derecho quedarse en el conocimiento de unos cuantos privilegiados. No creo que muy bien. tendríamos que ir a reflexionar sobre todo eso. Muy bien. Muchas gracias, Francisco Martínez Cruz, candidato a juez de distrito en materia administrativa del Distrito Judicial Electoral número 3. Campaña que ha sido a través de redes sociales. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? A mí me pueden encontrar en Facebook, también en la página, así me pueden encontrar como Francisco Martínez Cruz, Ujú. en una página de Facebook, también pueden encontrar en TikTok, no me he vuelto ahora tiktokero, no algo que no me gustaba, pero pues ya tuve que agarrar el gusto, ¿no? Ajá, Porque justo es algo que utilizan mucho las nuevas generaciones. cierto. Me pueden encontrar en TikTok y también me pueden encontrar en Instagram como Francisco MTZCR. ¿No? Y pues ahí estamos difundiendo cómo votar, por qué importa votar y muchos temas que son de interés para todas y todos. Magnífico. Y la pregunta obligada, cuando hacemos este tipo de preguntas, la boleta, el color y el número. La boleta en la que van a encontrar es en la boleta amarilla. La boleta amarilla con el número 23. Recordarán que van a estar dos columnas, la columna de hombres y la columna de mujeres. La de mujeres va a estar en el lado izquierdo y la de hombres en el lado derecho. En el lado derecho, hasta arriba van a estar cinco cuadritos. El primer cuadro va a estar coloreado de naranja. Y entonces ahí van a poder colocar mi número, que es el número 23. Magnífico. Muchas gracias. Fernando Pescador, muchas Pues gracias. gracias y gracias también a nuestro candidato invitado aquí, Francisco Martínez Cruz, y como siempre a ti, Armando, que abres este espacio importante que es Conexionistas MX. Y gracias a ustedes que nos escucharon, que nos oyeron, que nos vieron. Acuérdense que estamos en YouTube, estamos en Spotify, ahí nos encuentran también. Y este es el programa número 15 de una serie que estamos haciendo. Hemos platicado con mucha gente, gente muy interesante. Vale la pena que los escuchen, aunque tal vez no sean de sus, bueno, ni de su estado, hay de todo. Hay desde ministros, candidatas a ministras y candidatos locales, etcétera. Pero vale la pena escuchar porque yo hasta el momento he escuchado gente muy preparada, gente muy capaz y gente con muy buenas ideas. Entonces, pues ahí está la tarea, como ciudadanos nos corresponde a nosotros, pues hacer nuestra chamba. Ahí van a estar las elecciones, no se les olvide votar el 1 de junio. Muchas gracias, esto es Conexionistas.